Actualmente los estudiantes tienen dificultades para comprender textos. Es por eso que te presento a continuación la importancia de la lectura, donde abordaremos el proceso comunicativo, las etapas del proceso de lectura, niveles de comprensión, técnicas y tácticas para la comprensión lectora, con la finalidad de erradicar la aversión por la lectura que demuestran los estudiantes. Comenzamos. El proceso de comunicación es la emisión y recepción de mensajes orales o escritos entre dos o más personas que buscan la forma de entenderse. Este proceso de comunicación se compone de una serie de elementos sin los cuales no se podría llevar a cabo. Número 1. El emisor es el sujeto o fuente que comparte la información o mensaje. Este puede ser animado o inanimado. La única cualidad que necesita es suministrar algún tipo de información. El número 2, el receptor, es el individuo o artefacto encargado de recibir el mensaje compartido por el emisor. El número 3, el mensaje, es la información que se pretende comunicar entre el emisor y el receptor. Este presenta ideas, sentimientos o datos que el emisor codifica y el receptor debe decodificar. Número 4. El contexto es el ambiente donde se realiza el intercambio de información. Las condiciones del mismo hacen más fácil o difícil el proceso de comunicación. Número 5. El código son los signos y normas que al combinarlos estructuran el mensaje, es decir, el mensaje hablado o escrito, sonidos, símbolos, señas, avisos, etc. El proceso de comunicación es exitoso cuando el emisor y receptor comparten el mismo código. Canal es el medio por el cual es transmitido un mensaje. Los canales más comunes son el papel, la televisión, los medios digitales, la radio, entre otros. Ahora te comparto un ejemplo del proceso comunicativo. En el salón de clases, el profesor Adalberto explica a los estudiantes de la licenciatura de Pedagogía lo siguiente. Tienen 30 minutos para que, como grupo, lleguen a un acuerdo para establecer la forma de evaluación del primer cuatrimestre. Los estudiantes discuten el tema y llegan a una conclusión unánime. En este ejemplo, el emisor es el profesor Adalberto, los receptores son los estudiantes. El mensaje es que decidirán cómo será su evaluación de cuatrimestre. El código es el lenguaje y las palabras que usan. El canal es el aire y el salón de clases es el contexto. Una vez claro esto, pasamos a la intención comunicativa, que es el objetivo que perseguimos cuando hablamos, escribimos o emitimos algún mensaje. El lenguaje varía y un mismo mensaje puede tener más de una intención. Ahora te explico las diferentes intenciones comunicativas. Primero está la intención informativa. Cuando nuestra intención es informar, usamos hechos objetivos, sucesos y acontecimientos. Un ejemplo claro es una noticia. En segundo lugar está la intención persuasiva, que es cuando queremos convencer a alguien de algo. Un ejemplo es un anuncio publicitario para persuadir a la gente a realizar una compra. Las palabras que usamos son de suma importancia. Oferta 2 por 1. Pague una bolsa de jabón y llévese una bolsa más totalmente gratis. En tercer lugar está la intención apelativa, que es la que ocupamos cuando queremos ordenar algo. Se debe emplear un lenguaje claro y directo. Un instructivo nos indica paso a paso lo que debemos hacer y es un ejemplo de intención apelativa. Y por último, tenemos la intención de advertencia, que utilizamos cuando queremos prevenir sobre algún peligro o avisar sobre algún riesgo. Pasamos entonces a las funciones del lenguaje. Estas funciones se definen como el uso de la lengua que hace un hablante según sus intenciones. La función representativa es cuando expresa contenidos de algo específico. Su intención es informar. Por ejemplo, la película dura 3 horas. Función expresiva. Cuando expresa el mundo interior del emisor, su intención es expresar sentimientos. Ejemplo, pero qué guapo es. Función apelativa. Es cuando influye sobre el receptor. Su intención es hacer actuar. Por ejemplo, vente conmigo al cine. Función metalingüística. Es cuando se
se habla del propio código, su intención es compartir mejor dicho código. Ejemplo, en todas las sílabas hay una vocal. Función fática. Es cuando se mantiene la comunicación en el canal. Su intención es abrir, cerrar o mantener. Ejemplo, ¿me sigues? Función poética. Es cuando se hace arte con la forma del mensaje. Su intención es causar extrañeza. Ejemplo, la primavera ha venido. Nadie sabe cómo ha sido. Lo siguiente que tenemos que conocer son las etapas del proceso de lectura. ¿Sabías que la lectura es la práctica más importante para el estudio? En las asignaturas de letras, la lectura ocupa el 90% del tiempo dedicado al estudio personal. Mediante la lectura se adquiere la mayor parte de los conocimientos y por lo tanto influye mucho en la formación intelectual. La primera etapa en este proceso de lectura es la prelectura, que es donde se obtiene una visión general del texto mediante la observación de su formato, títulos y subtítulos. Es como una foto panorámica del texto. La segunda etapa es la lectura. Es un instrumento enriquecedor, ya que su mayor objetivo es leer con el fin de aprender. Esta se puede realizar en voz alta, respetando signos, pronunciación y entonación adecuada, y en silencio, que es un proceso mental y de interpretación mediante la percepción. En la lectura es importante saber pronunciar bien las palabras, conocer el significado de las palabras que se leen y saber extraer y comprender lo más relevante del texto. La tercera etapa es la poslectura. Es la que nos lleva a comprender lo que leímos y realizar un análisis acerca de ello. Se entiende como poslectura cuando el texto se lee por segunda, tercera o cuarta vez. La cuarta etapa es el contexto. Es lo que verifica y completa la información que incluye el texto. La quinta etapa es la planeación. En esta última etapa se organiza la información según la importancia y experiencia. Ya que entendimos las etapas del proceso de lectura, ahora aprenderemos los niveles de comprensión, que son los siguientes. Comprensión literal. Es donde se recupera la información clara sin insinuar nada sobre el texto. Ejemplo, el cantante murió en el escenario. Literalmente se entiende que la persona murió mientras actuaba. Comprensión inferencial. Utilizando los datos incluidos en el texto más las experiencias personales, podemos realizar un juicio. Ejemplo, los pollos tienen hambre. Deduzco que deben comer maíz porque es algo que les gusta. Comprensión crítica. Mediante esta comprensión podemos emitir juicios correctos o errados referentes a un tema. Ejemplo, ¿crees que ese análisis es el correcto? Y entonces poder emitir nuestro juicio. Por último, te daré a conocer las técnicas y tácticas para la comprensión lectora. Consejos para subrayar un texto. El cerebro memoriza el color rojo ya que lo toma como un llamado de alerta. Pero atención, no abusar del recurso. Se recomienda solo utilizarlo en palabras clave. También puedes utilizar los marcadores fluorescentes para marcar párrafos importantes que deberás releer o resumir más adelante. No te precipites. Lo primero es hacer una lectura para entenderlo y después lo vuelves a leer y empiezas a subrayar las palabras clave. No debes subrayar todo, solo líneas. Subrayar en la primera lectura es arriesgarse a realizar un mal trabajo. No hace falta llenar el texto de colores ni de rayas, sino que debes marcar el mínimo de palabras posible, como si se tratara de un telegrama. Utiliza diferentes estilos o colores en función del tipo de idea. Nunca subrayes palabras que no entiendas.
Para comprobar que hemos subrayado correctamente, podemos hacernos preguntas sobre el contenido y si las respuestas están contenidas en las palabras subrayadas, entonces el subrayado estará bien hecho. Sumillar. Se realizan anotaciones al margen para resumir en pocas palabras las ideas centrales. Se debe realizar una lectura para saber de qué trata el texto. Enseguida realizar una lectura cuidadosa y resaltar ideas principales. Puede ser una sola palabra o frase pequeña para que al leerlas puedas recordar la idea que quisiste destacar. Ahora que has aprendido la importancia de la lectura y lo que implica, estás listo para elaborar un trabajo excelente. Hasta la próxima.